Buen día con todos. Hoy voy a darles una pequeña charla explicativa de lo que es el manejo especialmente de cirugía oncológica, ¿sí? Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico en cáncer. Entonces, tenemos que la cirugía oncológica no va sola, sino es un complemento, es parte del servicio multidisciplinario que tiene que ver con la oncología clínica, con la oncología médica, con la oncología que es radioterapia. Entonces, todos un solo bloque para el manejo oportuno del paciente. Nos dice que cuando llega un paciente a nuestra consulta, no es de la persona que primero consulta al paciente, sino que debe ser tratado siempre multidisciplinariamente. Y a la cabeza, siempre y cuando sea posible, lo que es el manejo quirúrgico del paciente. Entonces, tanto el oncólogo, el cirujano o el médico de radioterapia tenemos que tener bases, tanto no solo de nuestra rama, la que nos compete en el caso de cirugía, sino también conocer lo que es parte de la oncología, parte de la radioterapia, y todos aplicar para tener los conocimientos oportunos y en beneficio del paciente. Entonces, tenemos que el cirujano oncólogo ha ido progresivamente reemplazando por lo que es un cirujano general, entonces, más específico en el área del tratamiento oncológico, con subespecialidades actualmente. Además de saber operar, debe conocer y adoptar el principio, como lo recalco, el tratamiento multidisciplinario, con dedicación exclusiva a la enfermedad, en este caso al manejo oncológico, al manejo del paciente con cáncer. Entonces, nosotros fundamentalmente tenemos que dominar lo que es la anatomía, que es la base de la cirugía, la cual va a informar al cerebro, a guiar a la mano y a familiarizarse al corazón con la inhumanidad necesaria que tenemos que tener con el paciente. Entonces, dentro del manejo del cirujano oncólogo, tiene que tener un tratamiento integral. Conocer, ver cómo se va a comportar cada tumor. No es lo mismo un tumor de piel, un tumor gástrico, un tumor de cérvix. La biología molecular, conocerla muy detalladamente para, de acuerdo a eso, uno darle mejor manejo al paciente. Los estudios clínicos, que están el examen físico, los estudios de imagen. Bueno, continuando, los estudios clínicos van a la par, ¿sí? Saber el diagnóstico que va a tener el paciente, los exámenes que tenemos que pedir para cada uno, los estudios de imagen, los que van a ser complemento para el manejo, el tratamiento multimodal, el cirujano, el oncólogo, el médico de radioterapia. Tenemos que conocer qué va a hacer mejor el paciente. No siempre es uno operar de entrada. Hay tratamientos que pueden ser mejor beneficio al paciente, como es la neoadyuvancia, que es antes de dar quimioterapia antes de la cirugía, o dar quimioterapia o radioterapia concurrente, o lo que es adyuvancia después de la cirugía. Todo debemos tener a la par el conocimiento para brindar el mejor tratamiento como se insiste al paciente. Lo mejor, siempre hacer el seguimiento del paciente por el médico que lo opera. Él va a conocer detalladamente lo que hizo y hacer un seguimiento tratando de detectar y tratar a tiempo las recurrencias. Y si no es factible este manejo, en un principio, lo que se busca curativo, se va a brindar paliación cuando sea necesaria al paciente. Es importante recalcar que la primera oportunidad de atención es la decisiva. Y si conocemos los principios a los cuales voy a hacer hincapié,
se deben poner en práctica y se estará ofreciendo el mejor tratamiento posible para el paciente. Entonces, dentro del primer principio es el que afirma que un paciente tiene cáncer cuando una biopsia sí lo confirma. Entonces, ¿cómo hacemos las biopsias de los pacientes o de las sospechas que tenemos de cáncer? Podemos utilizar biopsia por aspiración con aguja fina. Este es un procedimiento, como ven en la primera lámina, que se introduce una jeringuilla con una aguja, como su nombre lo dice, una aguja fina. Le digo, vaya, que lo vamos a utilizar especialmente, como ven en la primera imagen, es un nódulo en la tiroides, ¿sí? Puede ser cuando vienen tumores de bastante volumen, más fácil para el médico, el citólogo que hace este procedimiento. Cuando son nódulos subcentimétricos, guiados por ecografía, no solo al tiroides, se puede utilizar a en tumores de mama, hepáticos, tumores de fosas nasales o renales. La sensibilidad de lo que es la citología va a ser más baja, un 60%, entonces no es tan específico, solo nos va a indicar si estamos frente a un tumor benigno o maligno. En tiroides tiene un poco más de especificidad y nos sirve bastante en lo que es en el campo de cabeza y cuello en tiroides. De ahí viene biopsia con aguja gruesa, lo que le llamamos corebiopsia o con Trucut. Entonces aquí vamos a utilizar una aguja de mayor diámetro, de mayor calibre, que nos va a permitir tener un mejor tejido, que nos va a facilitar no solo el diagnóstico de la biopsia para la histopatología, sino incluso para el estudio de la inmunohistoquímica. Entonces igual, pueden ser en tumores de mayor volumen o tumores que necesitamos hacerlos guiados por ecografía, guiados por tomografía, como están aquí representados, tumores en cuello, en mama. Esta tercera lámina superior, un tumor a nivel del mediastino, tumores a pulmón, en el de intermedio inferior, tumor al nivel del vaso o incluso al sistema locomotor, como es en las láminas que están ahí a la cresta ilíaca o a las vértebras. De ahí vienen las biopsias por incisión. ¿Qué es una biopsia incisional? Es sacar un segmento, no la lesión completa. Entonces debemos familiarizarnos, conocer cuándo va a ser mejor realizar este tipo de procedimientos. Entonces, en una lámina aquí tenemos lesiones que pueden haber en la cavidad bucal, en las mucosas, que es la primera lámina de la izquierda, para tener el resultado o la sospecha del tipo de tumor, lesiones en piel, ¿sí? Conocer la disposición de la lesión, no perdernos de futuras cicatrices o lastimar más al paciente realizando una biopsia que no fue pertinente en una posición de acuerdo a los segmentos que tenemos en la piel. Entonces, en la cara, en los brazos, no hacer una incisión que no sea la pertinente, sino programándonos a una idea de cuál va a ser el procedimiento del paciente en el caso que salga que se confirme un diagnóstico de cáncer. Entonces, como están estas lesiones, uno hace una biopsia incisional o biopsias al ras y uno se prolonga o tiene ya en la mente la idea de cuál va a ser la futura incisión del paciente para no ampliar, no hacer mayor daño al mismo. Entonces, nos sirven las biopsias en incisión en tumores de mucosa, tumores de piel, incluso para tumores de mama, ¿sí? O tumores de partes blandas. Y la biopsia excisional, como en la primera gráfica, es resecar toda la lesión, es sacarla toda la lesión con un margen pertinente, adecuado, pero sin perder el trayecto, el objetivo del futuro tratamiento. Porque si hacemos una biopsia excisional de un margen muy amplio, vamos a perder significativamente a futuro el pronóstico del paciente. Entonces hay veces que nos llegan pacientes hechos una biopsia excisional muy amplia, con márgenes muy amplios, pensando o creyendo que le van a tratar al paciente ya resecando ampliamente la lesión, pero están haciéndole un daño porque a nosotros nos sirve a futuro, si es que es en piel, para el trayecto futuro de buscar algún ganglio, especialmente el ganglio centinela con el que trabajamos mucho. Entonces, si es que una biopsia le han realizado de mayor margen, han hecho un margen muy amplio, no nos va a servir
o va a dañar el pronóstico del paciente. Entonces, por eso nos indica que muchas veces es suficiente, incluso casi al ras, de las marcaciones que uno hace con tinta o con marcador. Y sobre ese margen es suficiente para realizar un procedimiento, para tener el diagnóstico. Cuando hacemos una biopsia incisional, siempre le marcamos con hilos, en sentido horario. Hacia la superior a las 12, inferior 6, lateral 3, 9, y es nuestro punto de reparo para futuros procedimientos. ¿Sí? En el caso que salga maligno, que se confirme algo maligno, con esos reparos sabemos a dónde tenemos que extendernos con la exéresis. Incluso cuando son pacientes con recaída, uno tiene que marcar cuál va a ser la exéresis del paciente, pensando ya a futuro qué le vamos a realizar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos imágenes de colgajos que utilizamos, o cuando hacemos incluso biopsias de axila. Entonces en la axila buscamos un ganglio, o en la ingle, o en cuello. Entonces también que forma parte de una biopsia incisional, la exéresis cuando nos toca buscar pacientes con conglomerados ganglionares, no es el objetivo sacar toda la masa con que llega el paciente, sino sacar un segmento, que eso también es parte de una muestra significativa para el patólogo. El principio 2 nos indica, todas las biopsias deben dirigirse a la identificación del tumor primario. ¿Sí? Recordar, aquí la T, para la mayoría que ya manejamos, es el tipo de tumor, la N que se refiere a los ganglios y la M a metástasis. Dependiendo de cómo nos llega el paciente, puede llegar con una masa significativamente grande en alguna parte de cuero cabelludo, cuello, mamas, abdomen, ¿sí? O músculos, y uno tiene que buscar o identificar si es que estamos frente a un tumor, frente al tumor donde inició, o es parte de una metástasis. Inadecuadamente se puede hacer una biopsia en el ganglio antes de buscar el tumor primario. ¿Sí? Hay veces que vienen pacientes con tumores conglomerados a nivel cervical como venimos así indicando, primero la punción nos dice que es maligno, necesitamos confirmar, se hace corebiopsias o se hace una biopsia incisional, tratando de buscar el origen de este tumor. Entonces, hay veces que vienen con conglomerados en el cuellito y se piensa que va a ser ahí el primario, pero uno tiene que buscar detalles, a veces cicatrices que ha tenido el paciente o lunares que se han resecado y no fueron estudiados y que pueden tener frente a un melanoma o metástasis al cuello por un cáncer de tiroides. La excepción de una biopsia a ganglio es el tumor metastásico con primario desconocido. Una vez que ya hemos agotado el estudio pertinente de buscar el tumor primario, sea por endoscopías, por tomografías y todos los demás de rastreos, ahí es pertinente hacer la biopsia ya del ganglio. Las biopsias a ganglios en tumores de cabeza y cuello a veces nos dan sorpresa, porque pueden venir de lugares poco prudentes, como son de la nasofaringe o tumores de piel. ¿Sí? El principio 3. Todos los pacientes deben ser estadificados. Sí, vamos a tener una estadificación clínica que está dentro de lo que el paciente presenta, un tumor inicial o ya viene con un conglomerado avanzado a alguna parte linfática. Vamos a tener una estadificación patológica, que es la que se reseca ya la pieza quirúrgica y el patólogo nos da la información. También tenemos que hacer una estadificación cuando regresa el tumor, que cuando son las recurrencias, o una estadificación posterior a la neoadyuvancia, que es recibir primer tratamiento y luego pensar en la cirugía. Dentro de la estadificación tenemos la que está indicada por el Comité de Cáncer de América, que es el TNM, que está desde el 2010, no ha habido ningún cambio, que es buscar el tumor, que es la T, la N, buscar a los ganglios, sean ganglios externos como son a cuello, axila, ingles o ganglios dentro de la cavidad como son en mediastino o retroperitoneales. Y las metástasis que pueden ir al cerebro, a pulmón, a vaso, a hígado, a hueso. Lo prudente para la estadificación es lo mínimo 4 semanas de lo que llega el paciente, tratar de hacer dentro de un máximo de unas 4 semanas tener ya la estadificación para mejorar el tratamiento del paciente.
Muchas de las veces nos encontramos con tumores sincrónicos durante esta evolución de que uno hace la estadificación. Los tumores sincrónicos son los que aparecen menos de 6 meses desde que se diagnostica al paciente, o tumores metacrónicos, que aparecen luego de los 6 meses de lo que se ha diagnosticado al paciente. El principio 4. El primer intento del tratamiento siempre va a ser curativo. Buscar siempre el confort del paciente, el tratamiento de la curación. Entonces, el médico no puede, la magnitud de la resección o efectos adversos no son una limitación absoluta, ¿sí? Si el paciente necesita una cirugía mórbida, una cirugía grande, pero que le va a curar, está bien indicada. Como se ven aquí estas imágenes, un tumor bastante prominente del que ocupa todo el muslo, ¿sí? Entonces, para el paciente, el tratamiento curativo va a ser una hemipelvectomía, una amputación de todo el miembro, pero siempre y cuando eso va a ser curativo. Entonces, va bien hacer ese procedimiento. A la cabeza siempre tiene que ser el tratamiento de curación, buscar la supervivencia del paciente, cuál va a ser el tratamiento que le va a permitir tener una mejor, mayor tiempo de sobrevida de él. La calidad de vida o el alivio sintomático, ¿sí? Hay pacientes que tenemos con tumores, como están aquí en el ejemplo, para realizar una hemipelvectomía, pero este va a ser a veces incluso paliativo cuando el paciente llega en un estado muy avanzado, pero se le va a permitir por lo menos un confort. Son tumores muy grandes que la mayoría de los que rotamos en las áreas quirúrgicas o en oncología, vemos pacientes que se encuentran con una masa gigante que ocupa el muslo, que ocupa la pierna, y que para él traumante estar ahí o sangrando ese tumor, y lo mejor para él va a ser una resección, una amputación. La decisión la toma siempre el paciente. Uno le pone cuáles son las alternativas quirúrgicas y el paciente es el que va a tomar la decisión. El conocimiento en forma clara, precisa los objetivos, los riesgos y las complicaciones de cualquier procedimiento, por mínimo que sea o por tan mórbido que sea el procedimiento, siempre es indicarle al paciente, no mentirle, decirle francamente todo lo que va a pasar o todo lo que puede ocurrir. Y esto va dentro del consentimiento informado quirúrgico. Entonces, la primera expectativa de un paciente es curarse. Entonces, por mórbido que parezca el procedimiento que se le va a realizar, el paciente siempre tiene en la mente, en la expectativa, curarse. Para él lo mejor, el objetivo va a ser ese. La segunda es vivir más. Entonces aquí le hemos puesto unas láminas, unas imágenes de un paciente que fue sometido a una mastectomía y luego se le ha hecho un colgajo. A este paciente del segundo se le ha hecho una exéresis de un tumor casi de la hemicara, ¿sí? Con una exenteración y parte de la región temporal, y se le ha puesto un colgajo. Acá abajo en el siguiente es un tumor de mandíbula con una recuperación muy satisfactoria. Entonces, son lo que busca el paciente, curarse, la sobrevida, ¿sí? Y el médico debe ofrecer las alternativas que cumplan estas expectativas, desde las menos agresivas que siempre tenemos que plantearle hasta las más mórbidas que pueden tener, pero con el objetivo de curarle. El principio 5 es la resección inicial debe ser con márgenes libres, tridimensional. ¿Sí? Es como tener en la mente que tenemos que realizar una resección como un cubo, como un dado. Y evitar violar los límites anatómicos del tumor, no tocar los márgenes, ¿sí? Entonces aquí en la primera lámina, una exéresis de una lesión de piel con los márgenes pertinentes y pensando en cuáles van a realizarse lo más estético que va a quedar al paciente, ¿sí? No es siempre tratar de resecar y dejar ahí, sino tratar de darle la satisfacción, una calidad, un confort y la funcionalidad del órgano que se va a resecar. Entonces, una lesión en la manito o un tumor del abdomen, pensando en realizar un colgajo que vamos a realizar, es la tercera imagen, y cómo va a quedar a futuro. Entonces, siempre los márgenes positivos son los que van a dar el pronóstico al paciente. Si es que hay márgenes comprometidos, vamos a tener una recurrencia local que puede ser muy temprana
o a futuro, dependiendo de la agresividad que va a tener el tumor. Dentro de estas resecciones, tenemos resecciones en bloque. ¿Qué significa una resección en bloque? Que tenemos que resecar en esta primera lámina, esa imagen de la tomografía nos indica que hay un tumor en la pared, ¿sí? Que involucra partes blandas, la piel, parte del tejido mamario, costillas, se mete a la pleura y parte del pulmón. Entonces, una resección en bloque es sacar todo eso, no hacer una cirugía al límite, sino tratar de, en este caso, resecar con un margen adecuado, se saca todo el área de la mama, parte de las costillas, incluso parte de una neumonectomía, resecar todos los lóbulos del pulmón comprometidos. Y la reconstrucción, en este caso, vamos a restituir en esa laminilla que se ve en la parte superior, con unas cadenetas que van a reemplazar a las costillas y luego hacer un colgajo para cubrir el defecto. En la segunda lámina, las famosas exenteraciones pélvicas, que es esto, resecar por un tumor a nivel del útero, del cérvix, que esté comprometido hacia posterior del recto, hacia anterior a la vejiga, es una exenteración, resecar todo en bloque, completo, el recto, la parte intermedia, que es útero-vagina, y la parte anterior a la vejiga. Y el defecto siempre, como hemos venido conversando, va a ser el manejo multidisciplinario. Entonces, siempre con la ayuda, como queda un defecto amplio, grande, que tenemos que entrar ahí el urólogo, tiene que entrar el cirujano plástico, no solo el cirujano oncólogo, sino varias especialidades, para tratar de dar el mejor tratamiento al paciente. Entonces, en estas exenteraciones pélvicas, como queda un defecto tan grande, tienen que entrar otros servicios. En esta imagen se hace unos colgajos que se llaman de grill, y es la parte inferior, cómo se va a restituir. Sí, no funcionalmente, porque ella se queda sin vagina, se queda sin ano, y estos van a ser reemplazados hacia la pared abdominal, con lo que se llama conducto ileal o con ostomías, que pueden ser simples o mixtas, ¿sí? O si hacemos una exenteración parcial, dejar el recto, dejar vejiga, pero eso es el concepto de una resección en bloque, una resección multiorgánica. Como se ve aquí, es un procedimiento agresivo que se va a tratar de resecar el mayor tejido con unos márgenes prudentes, siempre y cuando vayamos a tener unos márgenes libres, porque no nos sirve hacer, como ven esto, una mutilación, una cirugía tan grande, si no vamos a tener los márgenes adecuados y vamos a dejar enfermedad ahí. Y siempre pensando en la posibilidad de la reconstrucción, por mínima que sea al paciente, como en la anterior, o como las láminas anteriores, una resección de mandíbula, ahí que va a entrar el maxilofacial, va a entrar el cirujano plástico, o en la de esta resección en bloque de pulmón, que entramos con cardiotorácico, cirugía plástica, y en las otras que van a la par con otros servicios de la institución. El principio 6. La resección incluye territorio linfático de drenaje y de forma centrípeta al tumor primario, ¿sí? Entonces, ponemos ejemplos. Cuando uno hace una resección de tiroides, no es obligatorio resecar los ganglios, si es que no están comprometidos y si no hay presencia o están positivos los ganglios. Entonces, no tenemos la obligación o no está indicado en la guía resecar, hacer un vaciamiento profiláctico. Se realizaría en el caso de tumores de cuello si es que estos están con metástasis o el ganglio centinela, como les explicaba, salió positivo, entonces sacamos el tumor primario y un vaciamiento. En tumores del colon, no nos sirve de nada hacer solo una cirugía o una colectomía, tiene que venirse con todos los ganglios que incluye la raíz del mesenterio. Como están en la lámina intermedia, toda esa grasita que se ve en la parte central son los ganglios que se observan en la grasa del mesenterio. Entonces, en esa cirugía, ahí obligadamente tiene que ir en esa resección los ganglios. O en las gastrectomías, no es solo sacar el estómago, sino sacar los ganglios alrededor que están en la grasa perigástrica, o incluso pegados al vaso o pegados hacia atrás a los vasos. Es un vaciamiento de 2. Estas resecciones de ganglios tienen un corolario 1, que está indicado, como les indico, el ganglio centinela. Está indicado en tumores de mama,
¿sí? Siempre y cuando tengamos por imagen o por citología ausencia de metástasis a los mismos. Entonces ahí está indicado el ganglio centinela. O tumores de melanomas, como se indica que la región linfática va a estar libre de enfermedad. O en los tumores de cabeza y cuello. En ellos está ya indicado y mandatorio el estudio de ganglio centinela. Ahí ya no va el vaciamiento como está en el drenaje. El principio 7 es mantener la función y estética sin comprometer la resección oncológica y pensar siempre en la reconstrucción inmediata de los defectos que va a tener el paciente. Uno, por más resección grande que vayamos a hacer, mórbida que tenga el paciente, siempre tenemos que tener en la cabeza el apoyo multidisciplinario, porque no es prudente dejar un hueco luego de la cirugía y ahí que quede bien gracias al paciente, sino siempre en los procedimientos, por más mórbidos que tengamos que realizarlos, siempre va a ser el manejo multidisciplinario. Sí, como estaba planteado en las imágenes que usted veía, una exenteración pélvica, que es la resección de todos los órganos de la cavidad. Entonces, uno reseca, saca estos tumores que están involucrados, en ese caso que les explicaba en las láminas anteriores, una exenteración radical o total, que sacamos recto, vejiga, vagina, y tenemos que, a la par, hacer el manejo multidisciplinario con el urólogo, que nos va a dar el apoyo de unir los uréteres a lo que va a quedar la neovejiga, que es la imagen primera que se hace como una bolsita, que va a reemplazar, que va a formarse, se va a hacer una pseudo vejiga, y esa va a quedar hacia la pared, como es en la imagen de ahí, que se llama el conducto ilial. Entonces, el apoyo multidisciplinario en este caso con el urólogo. Si el procedimiento es mórbido, vamos a dejar un hueco grande, ahí tenemos que apoyarnos siempre con el cirujano plástico. El cirujano siempre va a tener conocimiento de todos los métodos de reconstrucción que podemos optar por el paciente, como es los más sencillos, un injerto, que es resecar un segmento de piel y cubrir el defecto donde se ha dejado. Los colgajos, que pueden ser colgajos locales, como se veían en las primeras imágenes, de cuero cabelludo, que se hace rotaciones alrededor de la lesión para cubrir el defecto. Colgajos regionales o microquirúrgicos, como lo que se veía ese defecto de la pared abdominal y que resecábamos parte de tejido blando, piel, músculo, grasa del muslo para cubrir la lesión del abdomen, que son los colgajos microquirúrgicos. Todo eso debe conocer el cirujano. Y siempre a la par del manejo multidisciplinario, como en este tumor de mandíbula, en la parte inferior, se hace la resección en bloque del segmento. Ahí tenemos que entrar con el cirujano maxilofacial, que nos va a ayudar a reemplazar, incluso a reconstruir hueso, estos soportes de cadeneta de metal, y luego colgajos o injertos. Entonces, todo eso tenemos que tener en la mente y el estudio multidisciplinario para el beneficio del paciente. El principio 8 es el tratamiento multimodal, ¿sí? Como se insiste, no es solo el cirujano el que va a ir a la cabeza del manejo, sino todo un equipo, cirugía, oncología, radioterapia, urología, traumatología, todos los que competan al paciente. Dependiendo del diagnóstico que tenga, uno tiene que unirse para el beneficio del paciente. Entonces, no siempre va a ser el manejo quirúrgico. Podemos tener tratamiento neoadyuvante, ¿sí? Que puede ser quimioterapia, radioterapia, que va a beneficiar o va a disminuir el diámetro del tumor, la agresividad de la resección a futura. Los tratamientos adyuvantes, luego del manejo quirúrgico, que van a ser pertinentes. O tratamiento definitivo con quimio y radio, cuando ya el paciente no es tributario de un manejo quirúrgico. O tratamiento coadyuvante, que va a la par con la cirugía, como son la quimioterapia hipertérmica. Por eso se insiste que el cirujano debe conocer el tumor, debe conocer la biología del tumor, cómo se desempeña o cuáles van a ser los riesgos que va a tener el comportamiento de este tumor. Debemos conocer detalladamente el estadio que va a ser el beneficio de las alternativas para mejorar la supervivencia, ¿sí? No sacamos nada
en un paciente, de ejemplo, un tumor de laringe, de entrada a operarle. Si el beneficio del paciente actualmente es conservarle la voz, el órgano. Entonces, en estos pacientes se van a beneficiar de dar quimioterapia, radioterapia, y la cirugía queda a un lado, en el caso de cirugías de rescate. Los tratamientos, como les explico, también para ayudar a ahorrar el tejido que se va a resecar, como son en tumores de recto o esófago. Entonces, disminuye el volumen, disminuye el diámetro de la lesión que uno va a resecar y el paciente tiene mejor beneficio, mejor calidad de vida y una mejor supervivencia. El principio 9. Las recurrencias, tratar cuando exista la posibilidad de control de la enfermedad. Se insiste que el seguimiento del paciente oncológico sea por el médico que le ha operado, porque él sabe lo que hizo, y a la par no dejarle al paciente ir en los controles multidisciplinarios para detectar tempranamente recurrencia. Y, de ser posible, tratar siempre y cuando pueda ser rescatado ese paciente, ¿sí? Entonces, la primera indicación va a ser siempre en recurrencias. Los pacientes que son quirúrgicos, tratar del beneficio del manejo de la cirugía. Los resultados que se pueden esperar dentro de las recurrencias van desde la curación, como cuando tiene un paciente, viene con enfermedad avanzada al cuello, siempre y cuando se le pueda realizar un vaciamiento cervical, como en el caso de cáncer de tiroides, o aumentar el periodo libre de enfermedad cuando se realiza peritonectomía, retirar la mayor carga tumoral del abdomen y luego dar quimioterapia hipertérmica. Entonces son cosas que van a beneficiarle al paciente. Incluso como en la lámina inferior, que es unas lesiones del hígado que se han hecho metastasectomías. Estas igual van a mejorar la supervivencia del paciente. El rescate quirúrgico y multimodal depende de la condición del paciente que vayamos a tener, la experiencia del cirujano y los medios necesarios para tratar o apoyar al paciente durante el tratamiento. No es lo mismo que un paciente consulte a un hospital de segundo nivel que a un hospital de tercero o cuarto nivel, los cuales van a ser subespecializados, van a tener mejor apoyo y el paciente va a tener mejor beneficio para su tratamiento. El principio 10. Si no es posible curar, debemos paliar, ¿sí? Entonces aquí el tratamiento curativo, como se insiste, es ideal en la cirugía oncológica. Pero no siempre nos llegan estos pacientes. Tenemos pacientes que vienen con enfermedad en estadios avanzados, como se ven en esa lámina de la tomografía, que es un tumor de la cavidad oral, un tumor de la lengua que está obstruyendo toda la cavidad oral, la orofaringe, va a dificultar la deglución, va a dificultar la respiración. Entonces ahí los tratamientos paliativos que se va a beneficiar el paciente son realizar una traqueostomía o realizar una gastrostomía. Entonces eso es para en algo paliar su enfermedad. O si está sangrando igual, o hay una obstrucción de la vía aérea o digestiva como en la parte inferior, un tumor gastrointestinal con importante carga tumoral que se llama carcinomatosis, valorar qué beneficio vamos a tener haciéndole al paciente, si se le deja con una yeyudostomía o si se le deja con una ilios o con una colostomía. ¿Cuál va a ser el beneficio del paciente? Y como se insiste, si no es posible el tratamiento curativo, lo mejor es paliar. Y dentro de esto vamos a tener pacientes que son inoperables y pacientes que son irresecables. Entonces podemos tener pacientes que son inoperables con tumores resecables. Entonces un paciente inoperable es porque va a tener alguna condición clínica que no le permite operarse. Como en el ejemplo, un paciente con cáncer de colon que puede ser operable, pero con un problema cardíaco, que tiene una fracción de eyección del 15%, que está contraindicado su manejo quirúrgico. Entonces no es operable ese paciente. O pacientes irresecables, pero es un paciente operable, como puede ser un paciente joven con un cáncer de senos paranasales que invade el cerebro. Ya no es indicación operar porque ya es el tumor irresecable. O tenemos pacientes inoperables
con tumores irresecables. Un anciano con un ECOG 4, que significa que ya no se vale por sí solo, tiene o necesita una ayuda para realizar todas sus actividades, con un tumor pulmonar que invade columna vertebral. Entonces, una indicación que es inoperable y que es irresecable. Y la mayoría de los que tenemos, por suerte, que vienen pacientes operables con tumores resecables, ¿sí? Que son todos los que tenemos o los que se manejan en la institución. Entonces, cuando el paciente se piensa en manejo paliativo, entonces uno tiene que pensar si es que es el paciente operable con tumores irresecables. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en este caso vamos a hacer cirugía paliativa. En la imagen vemos la lesión más oscura de la parte central. Es un tumor del páncreas que está infiltrando en la parte superior al estómago, lateralmente al vaso, hacia la parte posterior a los vasos mesentéricos. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahí? Como se ve en la lámina siguiente, una cirugía paliativa, una derivación biliodigestiva. Tratar de darle mejor calidad de vida al paciente, incluso calmar su dolor, mejorar la alimentación, aunque no vamos a curar, sino solo vamos a paliar. Y como en la lámina inferior, mejorar la calidad de vida del paciente también incluye a veces hacer desarticulaciones, amputaciones de lesiones tan agresivas o sangrantes. Siempre hay que pensar que debemos hacer la menor morbilidad que produce el tumor. Si es que el procedimiento que vamos a hacer es menor, va a ser menor morbilidad o más. O vamos a hacer más daño haciendo la cirugía, no hacemos nada. Pero si vamos a mejorar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, estaría indicado el manejo paliativo. El cirujano oncólogo debe valorar y prever los casos en los cuales se va a limitar el esfuerzo terapéutico, pero nunca negar un tratamiento basado en el criterio de estado avanzado de la enfermedad. Entonces, por más complejo que tenga o más avanzado que esté la enfermedad, mayor carga tumoral, mayores metástasis, siempre tenemos que darle la mejor calidad de vida siempre al paciente. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Vivanco por su intervención. ¿Hay preguntas en el público, en la audiencia? Sí, les pregunto, disculpen, tiene que ser con micrófono por la transmisión que estamos haciendo a las unidades. El término irresecable es que un tumor no tiene márgenes adecuados o no vamos a tener unos márgenes libres adecuados para darle el tratamiento del paciente. Entonces, especialmente en lo que son tumores de cabeza y cuello, un tumor que tenemos dentro de un ejemplo, un tumor de la parótida, por externo que nos parezca, pero si los estudios de imagen internamente compromete o envuelve a los vasos carotídeos, o está pegado internamente o infiltrando a la base del cerebro, o a los músculos internos del cuello, eso es un paciente irresecable, inoperable, que está fuera del manejo quirúrgico. Eso es un paciente irresecable. O en la lámina que les puse también del cáncer de páncreas, que infiltra a los vasos del mesenterio, infiltra a los vasos del estómago, al hígado. Entonces, va a ser una cirugía muy mórbida, muy grande, que no vamos a tener unos márgenes adecuados. No va a la cirugía, eso es irresecable.